Ya está. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, doctor, ahora sí está Ya. maximizada la presentación. Cole. Y también me escuchan, ¿no es cierto? Sí, se escucha muy bien. Ya. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con esta clase, con esta exposición que trato de resumir, ¿no? Y sobre todo hablar de las causas de lo que son las intoxicaciones por metales pesados a nivel nacional. Quiero comenzar diciendo que todavía es una tarea que son varios años que estoy tratando de lograr, sobre todo en mi facultad en San Fernando, que en pregrado exista, se dé en un curso lo que es estos aspectos de lo que son sustancias químicas, lo que son metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos, COPS de repente. ¿Por qué? Porque son temas actuales, porque son problemas además que tenemos a nivel nacional. Van a ver ustedes en el transcurso de la exposición, cuando veamos el mapa del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, de Loreto, a donde ustedes vayan, vamos a encontrar lo que son los metales pesados, vamos a encontrar plaguicidas. Y no es justo a veces no conocer estos temas, sobre todo cuando ustedes se dirigen a hacer sus serums y van a lugares donde ya sea por empresas mineras, por industrias, por agricultura, van a estar en contacto y sobre todo van a tener poblaciones que están expuestas a estas sustancias. Y si no hay una preparación, si no ustedes comienzan a identificar estos problemas, lamentablemente vamos a tener una población que poco a poco va a ver en menoscabo su salud. Y lastimosamente, en algún momento, cuando algún estudio o algo demuestre el problema que tienen, va a ir hacia un conflicto. No va a ir hacia allá a pedir por su salud, sino simplemente va a ir a una denuncia de derechos humanos y va a ir hacia lo que es páguenme porque yo estoy enfermo. Entonces, esto es digamos, lo que trato yo de recalcar, incentivar en esta exposición que les voy a mostrar. Toda la vida se inicia, ¿no?, con estas personas. Somos un hombre, una mujer, un niño que va a incorporarse, va a entrar en nuestra sociedad, va a entrar en nuestro ambiente, pero lo hace siempre en un entorno que va a tener muchas influencias, un entorno donde probablemente las actividades, sobre todo las actividades extractivas, actividades industriales, van a tener un impacto. Un entorno donde vivir a nivel del mar o vivir en la altura también va a tener una incidencia en este niño, en esta familia. Igualmente, la misma biodiversidad, la naturaleza va a tener impacto en el desarrollo de estas personas. La presencia de vectores que muchas veces se van diseminando año tras año, ¿no?, tras campañas fallidas o mal hechas o no llegar a un control integrado de plagas, nos van invadiendo. También van a tener un impacto. Las otras actividades extractivas del hombre que van a alterar el entorno, la calidad del aire, el agua, el alimento de estas familias, y también las costumbres, la parte del el desarrollo de las etnias diferentes que tenemos en el país. Como ustedes saben, hay muchas de ellas, algunas que están recién entrando a lo que es la civilización, con costumbres, con ciertos apegos que tienen, que van a hacer también que la influencia en su familia, en el niño, también se dé de diferentes maneras. Esta, por ejemplo, es una foto donde ustedes ven esas lucecitas rojas. Ahí hay gente que vive. Son sitios a 5.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones del entorno van a ser totalmente diferentes a las condiciones que podemos tener acá en Lima, o podemos tener en Chosico, o podemos tener en Cusco. Son variedades, son diferencias que también van a hacer que la persona, desde su fisiología, sus órganos, se manifiesten de forma diferente. Entonces, al haber todas estas cosas, nosotros estamos ante lo que se llama la exposición.
estamos nosotros expuestos, estamos en contacto con una serie de sustancias, con una serie de químicos que van a alterar, van a modificar, van a influenciar, ¿no? Y esto sobre todo las vamos a tener a través de lo que es la contaminación ambiental. Una contaminación que surge de diferentes fuentes de emisión, ¿no? Fuentes fijas, fuentes móviles, ¿no? Fuentes naturales como la erosión, como los volcanes, y ahí es importante un detalle. Por eso al comienzo le decía el interés de que estos temas se enseñen en pregrado. ¿Por qué? Porque nuestro suelo, todo nuestro suelo del Perú es volcánico. Y por lo tanto, vamos a tener en muchos lugares, sobre todo en aguas subterráneas, en ojos de lluvia, en calidades de suelo, presencia de sustancias químicas, presencia de minerales. Y esto va a cambiar, esto va a alterar de todas maneras hasta las cosechas, porque si tenemos nosotros la papa, el camote, tubérculos tan exquisitos, de diferentes colores, sabores, es por la presencia de minerales. Pero a veces esto se exacerba y lamentablemente muchas comunidades van consumiendo, tomando, por ejemplo, agua que tiene niveles de estas sustancias, como es el caso del arsénico, que lo tenemos en todo el Perú. Si ustedes entran a Ingemet, tiene una base de datos interesantísima por planos, y van a ver que creo que todas las sustancias químicas habidas y por haber están en todo el Perú. Entonces, imagínense ustedes desde ya nuestro suelo, nuestras aguas, y desde ya imagínense también que muchas veces las poblaciones están expuestas a estas emisiones naturales, pero como habiendo estado expuestas a otras emisiones que no son naturales, ya no nos creen. Entonces, si tú les dices a la comunidad que el agua que están consumiendo subterránea, que de primera mano tiene presencia de sulfuros de mercurio, de arsénico, no te creen. Y piensan que esa agua ya la contaminó cualquier empresa que esté cerca. En eso radica que nosotros, como profesionales de la salud, tengamos el ojo para poder enseñar en donde estemos trabajando. En las zonas que vayamos geográficas, lo primero que debemos hacer es conocer qué población tenemos, a qué altura, cuáles son las condiciones, qué fuentes existen. ¿Hay naturales? ¿Hay erosión? ¿Hay erupciones? ¿O de repente todos son actividades antropogénicas? ¿Todas son originadas por el hombre? Ahí radica la primera etapa de nuestro conocimiento para ver cómo va a ser la trayectoria de esta población. Entonces vamos a tener que, además, el crecimiento del sector industrial. No somos un país puramente industrial como un país de primer mundo, pero tenemos un desarrollo industrial. O sea, esta industrialización más los fenómenos globales como el cambio climático, que era un fenómeno natural, pero justamente por la industrialización se torna ya en un problema, y sobre todo de salud pública, con un calentamiento global que está originando cambios en toda esfera, vamos a tener problemas. Si le sumamos además los procesos productivos generados por desechos peligrosos, pregúntense ustedes, en los hospitales donde ustedes están yendo, trabajando, que ustedes conocen, no solo en Lima, vayámonos a las regiones, ¿se han preguntado toda la basura hospitalaria que se genera, a dónde va? Todos los residuos de medicamentos vencidos, todos los termómetros rotos, los tensiómetros, todo eso, ¿a dónde va? Solo les digo que en el Perú solo hay un relleno de seguridad, que lo tenemos en Lima. Los demás, en todas las regiones, no hay. Con decirles que solo hay 3 rellenos sanitarios para residuos domésticos. Entonces la pregunta es, ¿dónde se va todo? Y justamente todo eso es lo que nos origina más contaminación, aunado al transporte, al consumo de energía, a la generación de desechos. Todo eso nos causa un deterioro ambiental, un deterioro que va a influenciar en lo que es la calidad de vida, va a influenciar en lo que es la salud de la población.
tanto en la zona urbana, tanto en la zona rural. En todos vamos a tener problemas de contaminación que ya en muchos casos van a estar produciendo, originando manifestaciones en las personas. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes originadas por el hombre, por la cual estamos expuestos a los metales, sobre todo los metales pesados? En primer lugar es la minería. Minería y sus procesos, y como vamos a ver más adelante, tenemos minería en todo el Perú. Tenemos zonas explotadas y zonas en exploración de una manera increíble. Mucha parte de la agricultura se ha ido a la minería, porque no ve apoyo, porque no pueden trasladar sus productos, porque las condiciones climáticas han cambiado, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que cada vez más gente migra a la minería, y no solo a la minería formal, sino a la minería informal. Vamos a tener la actividad de la extracción de hidrocarburos. Estamos viendo los derrames de petróleo que suceden, derrames que muchas veces acusan a la población que ellos lo hacen, lo realizan, para llamar la atención de las autoridades. ¿Por qué? Porque les altera ecológicamente todo su ambiente. Vamos a tener fabricación de pigmentos, donde los principales pigmentos, rojo, amarillo, naranja, responden a lo que es contaminación por plomo, por cadmio. Entonces, todo lo que son estos colores industriales ya presentan estos metales pesados, y de ya mucha gente que no conoce o no quiere conocer, utiliza estos pigmentos en alimentos, sobre todo en toda esta industria bamba que tenemos, donde van a salir galletas, donde van a salir gomitas, caramelos, con presencia de estos pigmentos y con todo el daño. Va a haber también otras fuentes, la combustión del carbón, de los aceites, la incineración de residuos, ¿no?, que se queman en cualquier lugar, muchas veces peligrosos, el parque automotor. A pesar del cambio que tenemos, porque antes era sumamente obsoleto, seguimos todavía, falta un parque automotor, sobre todo los motores diésel, donde la mala regulación hace que tengamos una emisión constante de estos humos. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a originar contaminación del aire, ¿ya? Sobre todo, ¿no?, en las zonas urbanas, en las zonas centrales, donde no hay un ordenamiento vehicular, donde vamos a tener transporte público más transporte privado, donde vamos a tener pequeñas empresas, donde vamos a tener de repente empresas informales, por ejemplo, de reciclaje de baterías, contaminación del aire, contaminación del suelo, ¿no? Todo lo que va cayendo en el suelo, va lixiviando, va como colándose, contaminando nuestros suelos. La contaminación del agua, con daños a la flora y fauna, todas las efluentes, muchas veces de actividades informales, sobre todo que van directo a los ríos, todos nuestros colectores van directo al mar. Entonces tenemos una contaminación de coliformes termotolerantes o llámese fecales increíble. ¿Por qué? Porque no hay un manejo adecuado de estos. Entonces vamos a ver que va a existir, además de todo lo que hemos dicho, un impacto a la salud. Un impacto en el cual tenemos que evaluar cómo se expone la persona, cómo es ese contacto de esa persona ante ese problema a la salud, ante esa exposición por aire, por agua, o por suelo, o por alimentos. Vamos a tener que evaluar cuánto es la respuesta, ¿no?, a qué determinada, digamos, concentración de estos contaminantes. Y luego vamos a tener que caracterizar al riesgo para saber cuál es el porcentaje de probabilidad de que pueda haber un impacto. ¿Por qué? Porque sabemos que los metales, cuando hay una exposición crónica, van a demorar, si seguimos en el mismo ambiente, meses, años o décadas para que desaparezcan. Entonces ahí nosotros tenemos que estar muy atentos. La ciencia versus la percepción de la población.
Nosotros con el conocimiento científico, para ver si tiene su sustento, tiene aval lo que es la percepción de la población. ¿Realmente la población está siendo impactada por todos estos problemas? ¿Cuánto es el impacto de la población? ¿A cuánto llega la probabilidad que esta población sufra una exposición crónica? Manifestaciones que se van a ver en la persona y en las mujeres cuando están gestando en el producto. ¿Qué pasa con estas mujeres que han crecido, han desarrollado en Simón Bolívar Pasco? O cuando en La Oroya teníamos la Doerrán. Es lo mismo que una mujer que está a nivel del mar o en otra zona donde no existe esa exposición. Eso nos tenemos que preguntar para priorizar problemas. Y miren ustedes un ejemplo. Cuando hablamos de metales pesados y minería, que es la principal actividad, que sabemos que es la que salva las divisas, la economía y todo lo que ustedes quieran y se ha visto afectada ahora. Pero sin embargo, si vemos, del año 91, como está en el gráfico, al 2014, el número de hectáreas con actividad minera se incrementó aproximadamente en 23 millones. Y este es data de Ingemet, que es la que otorga las denuncias mineras. Entonces miren ustedes la curva, cómo se va incrementando, cómo va habiendo abandono de las tierras por entrar a lo que es la minería. Y miren acá, cómo para el año 2011 se registran 459 unidades mineras en exploración y 373 proyectos mineros en producción. Y la distribución, costa, están explorando 225, están produciendo 191. En la sierra 230 están en exploración, 134 en producción. De estas 230 ahorita ya están produciendo varias. Y muchas a tajo abierto, y muchas cerca a las poblaciones. Y en la selva hay 4 en exploración y 48 unidades. Entonces tenemos 459 ya para comenzar a explotar y 373 que ya están produciendo. En este mapa, miren ustedes, donde ustedes vean hay algo, hay minería. En la costa, de acuerdo al cuadro, proyectos de exploración están en rojo y las de producción están en azul. Y miren ustedes, en la costa tenemos Ancash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, todas con unidades de exploración y unidades de producción. En todos vamos a encontrar. Y si seguimos bajando, selva y sierra, también vamos a tener todas, en todo lado tenemos actividades y eso que acá están, la mayoría que están, son formales. Entonces imagínense ustedes, donde ustedes vayan a hacer su serum, van a encontrar una actividad minera sobre todo, diferente o una actividad industrial. Estas unidades mineras en exploración y proyecto minero en producción, si ustedes ven acá, de las 24 regiones que tenemos en el país, con actividad petrolera o con minera en exploración y proyecto de producción, 15 regiones. El 62.5% del país se ha considerado fuente de contaminación. Es altísimo, en donde la población que reside en ellas se encuentra en riesgo de exposición. Entonces uno se puede preguntar, o ustedes se pueden preguntar, pero ¿y qué pasa con los estudios de impacto ambiental? ¿No se supone que a través de ellos vamos a disminuir esto? Efectivamente, pero los estudios de impacto ambiental recién datan del 2001. Antes de eso no había. Entonces, las empresas que son más antiguas, tienen por ley que hacer lo que se llama un PAMA, un programa de adecuación de medio ambiente. Y en esos PAMAs ellos tienen que incluir cómo sería el cierre de su empresa, ¿no? Y ponerse al derecho, como se dice. Muchas optaron por abandonar, por quebrar, etcétera. Y otros, a pesar de que han hecho su PAMA, sin embargo, no cumplen con todo. Entonces vamos a ver, como dice acá, las fuentes de contaminación
y todo lo que se encuentra en riesgo de exposición. Y en estas regiones son las que presentan el mayor número de unidades mineras en exploración y proyectos. Miren a Junín, 122. Arequipa, 97. Lima tenemos 93. Ancash, 88. La Libertad, 63. Cajamarca, 58. Madre de Dios. Ayacucho, Puno, Cusco, Ica, Pasco. Y como les dije, no se trata de una empresa por cada región, son muchas empresas y todas con un impacto y muchos sin estudios. Los estudios nosotros los hemos realizado a partir del año 2005 y lamentablemente cuando íbamos en el quinto estudio, las más altas autoridades nos prohibieron seguir con los estudios porque estábamos levantando demasiado polvo, decían. Y eso, lógicamente, a las autoridades no les gusta, no quieren. Pero, ¿no? Eso nos dice que nos falta conocer la verdadera realidad en todas las regiones del país. Acá ustedes ven nuevamente, es otra vista del mapa. En todo tenemos actividad. En todo nosotros vamos a poder, ¿no? Quizás tratar de conocer sus poblaciones. Y se los muestro para que ustedes, el día que salgan, como les dije, a hacer sus serums o vayan a trabajar a una región, siempre tengan presente, ¿no? Que lo primero que tienen que hacer al llegar es conocer. Conozcan cuánta población, cuánta es urbana, cuánta es rural, qué actividades económicas formales e informales hay, de cómo se gana la vida la gente. Y ahí ustedes van a poder elaborar, tener sus protocolos, tener los insumos para diagnosticar, para responder ante lo que tienen esta población y no que sigamos en la pobreza en cuanto a las evaluaciones médicas de estas zonas que tenemos hasta la actualidad. Esto que ven acá, estas barras, son de un inventario de los pasivos ambientales. Pasivos es como todo lo que van dejando varias de las actividades mineras. Son ya sea en quiebra, ya sea canchas de relave, cosas que para ellos ya no sirve, pero que no significa que no estén activas, que el problema que puedan suscitar en una población al momento que este relave, que este pasivo entre al agua de los ríos o sea llevado el polvo por el aire, se disperse, puede hacerles daño a la población. Porque en estos pasivos, aunque ustedes no lo crean, encontramos arsénico, plomo, cadmio. Y eso, muchas veces el río entra en crecida y se lo lleva y la gente consume agua de ese río, sus animales consumen, lavan, se bañan. Entonces, estamos ante una exposición crónica. ¿Por qué? Porque no se resuelven estos problemas. Porque el Estado peruano dijo, momento, los pasivos, el Estado peruano se hará cargo de ellos. Y tenemos más de 8.000 ahorita. Y ese se hará cargo es a través de una empresa privada, Activos Mineros. Una, para más de 8.616 pasivos ambientales, como estamos viendo, con un incremento cada año. Acá vemos el pasivo ambiental por región. Miren, el inventario, por ejemplo, del 2006 y el inventario del 2015. Miren Ancash, de 133 a 1.251. Cajamarca, de 20 a 1.075. En todos vemos que ha habido un incremento. Se ha mantenido más o menos Piura, Madre de Dios, ¿no? Pero de ahí todos se han ido elevando. Entonces ya con solamente conocer estos mapas, ustedes van a saber a dónde vayan, qué pueden encontrar y cuál es la verdadera problemática de esas regiones y qué tenemos que hacer para tratar de evitar la exposición a estas sustancias.
Entonces estamos hablando de 8.616 pasivos, distribuidos en 21 regiones del país. 2.500, miren, de muy alto riesgo, porque las sustancias que tienen, que están activas todavía, van a ocasionar una serie de problemas tanto a la persona como al entorno de la persona. 1.735 de alto, 4.281 de alto y muy alto riesgo. Todo el Perú lo vemos manchado, todo el Perú. Entonces ya debemos saber, debemos conocer, debemos tratar de, al conocer la zona ya en vivo, en directo, tratar de ver qué podamos hacer. Y estos problemas, ¿no? Estos metales que van a producir contaminación, y ahí, acá viene un concepto que probablemente se los han dicho. Cuando hablamos de contaminación, la palabra contaminación siempre se refiere a contaminar el aire, el agua, el suelo, los alimentos. Cuando hablamos de personas, hablamos de exposición o de intoxicación, pero no podemos hablar de contaminación. Contaminación es del entorno ambiental, exposición e intoxicación del ser humano. Que quede claro ese concepto. Entonces acá, estos problemas de contaminación ambiental por metales han originado muchos conflictos, como les dije al inicio, socioambientales. La gente se entera de lo que tiene. Los de Pasco, quien conoce Simón Bolívar, ustedes ven la escuela, los niños jugando en un tierral, y atrás de la escuela aparece una cordillera de los Andes, son los relaves, sin tratar, libres, todo el viento puede acarrear todo lo que tenga el relave, y lógicamente los niños, las gestantes, las mujeres, los mayores, no varían sus cifras en relación a los principales metales pesados, que son plomo, cadmio, mercurio y arsénico. ¿Cómo van a mejorar si siguen con algo que no se soluciona? Nosotros no vamos a darles pastillas ni inyecciones para un niño o una mujer que tenga expuestos estos metales mientras no se aleje de la fuente. Eso es importantísimo. Entonces los reclamos se han hecho cada vez más. Pasco en un momento tuvo una resolución, un decreto, una ley, donde le daban un lugar, otro lugar geográfico para que se mude. ¿Y qué fue un alcalde que dijo? No, esto lo podemos hacer turístico. Y quiso hacer toda una plazuela donde esté el hueco, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada. Nunca nadie va, ni se le ocurre ir por la altura, por el clima y por todo. Y la población sigue asentada en ese lugar. La población expuesta entonces reclama un medio ambiente libre de contaminación que no altere su estado de salud. Entonces para ellos lo que tú les digas va a ser producto, según ellos, de la empresa. No puedo, para ellos no conciben de que exista en la naturaleza algo que naturalmente esté presentándose. No puede entender que el agua salga con arsénico. Y eso lo sabemos en Moquegua, Tacna, parte de Arequipa, Cusco y Puno. Además de Chiclayo y otros lugares donde el arsénico es uno de los principales problemas. Y en ese momento tienes que ver, bueno, ¿y qué le brindo a mi población? ¿Cómo respondo yo como salud? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo le digo yo que deje de tomar agua? ¿Y qué le ofrezco? Hay que conocer qué avances hay. ¿Dónde le puedo yo guiar? ¿Qué hacer con las autoridades, los alcaldes y todos para mejorar la calidad? Entonces vemos que estos conflictos cada vez son más. Y en derechos humanos hay varios de ellos. Porque cualquier cosa que le salga a un niño hasta que lo atropellen a otro, le va a echar la culpa a las empresas y a los productos. Si no creció, es por eso. Si le vino tuberculosis, es por los metales. Entonces ya van al otro extremo. Y si tenemos personal de salud en estas regiones, en estos puestos de salud, en estas redes, que no saben el tema, ¿no? Porque hablo yo con los coordinadores de las regiones
y hablo yo con la colega recibida y con todas las de la ley, y me dice, necesitamos un especialista. Le digo, ¿especialista para qué? Porque tiene que evaluar plomo, me dice, y a mí no me enseñaron en la universidad a evaluar plomo. Sinceramente es una respuesta, pero que es para mandarla a confesar. ¿Cómo es posible? A nadie de nosotros nos enseñan a evaluar plomo, ni cadmio, ni arsénico, ni mercurio. Pero sí tenemos que aprender cómo estos metales afectan a los órganos y sistemas. Y si el sistema neurológico es el principal, pues yo tengo que evaluar el sistema neurológico. Y si el aparato respiratorio es la principal punto débil, el órgano blanco, pues yo tengo que averiguar, tengo que evaluar. Pero yo no voy a evaluar. ¿Acaso en la hepatitis A ustedes les enseñaron, ¿no?, que para evaluar hígado tenía que haber hepatitis A? No, señor. Usted evalúa hígado y más bien aprende qué patologías pueden alterar, pueden hacerlo crecer, pueden ocasionar un hígado graso. Entonces, no contestemos, primero pensemos. Entonces, el día que ustedes estén en un lugar y evalúen, y es una zona agrícola de repente, no hay actividad minera, doctora, no hay, pero ¿qué productos usan? Ah, eso sí, ¿cuántas veces al año lo usan? ¿Es un fosforado? ¿Es un carbamato? Ah, diferéncialo, porque puede salvar una vida, si sabes. ¿Y qué tengo que tener en mi centro de salud? Pues tienes que tener las fichas de seguridad. Si son plaguicidas y si son metales porque tiene cerca a una mina de polimetales, pues tengo que tener. Y si tengo hidrocarburos, pues tengo que saber qué hacer en el caso de hidrocarburos. Eso es lo importante, que ustedes conozcan y no se sienten en un escritorio a simplemente recetar, a que pasen los pacientes y al año lo único que entregan es un informe de cuántas personas vieron día a día. ¿Y qué hay de productivo? ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué hay como tú que estás ahí? Nada. Nada, y de nada nos sirve lo que van los serumistas, de nada en estos aspectos. Entonces vemos que los metales, ahí todo lo que son los conflictos socioambientales por actividad, la minería, 62.6% tenemos nosotros, ¿no? Esa responsabilidad. Hidrocarburos, 16, energía, otros, residuos, agroindustrial, forestal, como vemos. Entonces, acá, ¿no?, siempre la minería va a ocupar este lugar de importancia y por ende es donde más tengo yo que priorizar en las regiones. Por ejemplo, acá hay estudios en poblaciones expuestas que hemos realizado, porque eso es lo importante, conocer, tratar de conocer. ¿Qué pasa en las poblaciones? ¿Qué pasa cuando una población se expone y no sabe y tú le detectas? Por ejemplo, en Madre de Dios, en Guaypetu, la minería ilegal, en el 2010, que nos permitió ver cómo era la metodología para que ellos hagan extracción, muy diferente a lo que hacen los socavones en las zonas de sierra y costa, ellos a nivel de ríos, utilizando el mercurio. Entonces ahí nomás ya vemos que la población que más está expuesta no es el que saca la tierra debajo de los árboles, el que deforesta, el que lo pasa todo por unas alfombrillas que es donde captan el oro, sino es el que hace la amalgama, el que quema y el que compra la pepa de oro. Porque ellos ya van a utilizar calor y la pepa que tiene mercurio y oro va a vaporizar. Y ese vapor es sumamente tóxico, ¿no? Entonces, y el que compra la pepa, como las personas llevan la pepa de oro, no se imaginan cómo es una pepa tan grande de oro, y le dejan pedazos de mercurio con su segunda. ¿Por qué? Porque el mercurio, acuérdense que 1 litro de mercurio pesa 13.5 kilos. Entonces, si yo le dejo partículas, lo que voy a tener es más peso, más plata. Entonces, el que compra agarra un soplete pequeñito y comienza a quemar lo que pueda de mercurio. Y de esta manera va a vaporizar y él y su familia que están en la casa son los que más niveles, los más perjudicados están, y sobre todo los niños por el impacto, su coeficiente intelectual. En Pasco,
poblaciones menores de 10 años, en Huilacoche y Champamarca, en Simón Bolívar, desde el 2005. Hicimos estudio el 5, el 6, el 12. Les hicimos monitoreos, pero el médico recibía los resultados y simplemente los guardaba. No hizo análisis de la información. No, en ningún momento nos presentó si en las 4, 5, 6 campañas que se hicieron pasaron los mismos niños para ver su evolución. Nada. Entonces son información fría que tenemos por falta de conocimiento. En Loreto, que ya tenemos los estudios de 5 cuencas, de 4 cuencas, que ya lo hemos terminado, donde vemos la realidad de nuestro país allí, donde no llega nadie que se acerque a preguntar por su salud, ¿no? Donde simplemente sobrevive la gente en esas poblaciones donde si no tienes para pagar gasolina o no tienes un peque-peque, no llegas, no llegas, ¿no? Entonces, este estudio fue muy interesante y demostró una realidad en todas las cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes. Luego en el Cusco, estudios en el proyecto, cerca al proyecto de Constancia, que es de cobre, a tajo abierto. Ese está en explotación. Sin embargo, el proyecto minero Quechua de Espinar no está en explotación. Está todavía en stand-by. Ha habido problemas porque hubo una mina que eliminó relaves. Es una zona muy conflictiva de Espinar, donde las mismas direzas, al no saber cerrar capítulos, dejan estos problemas y se hacen crónicos. Y Espinar sigue siendo un problema crónico. Entonces, cuando la autoridad, la máxima autoridad del Ministerio de Salud, va a ver esas poblaciones porque exigen su presencia, ¿qué hace? Les promete un hospital. Entonces, uno les dice, pero disculpe, doctora, el hospital ya lo tienen en Espinar. Y le cuento que al día, si van 2 personas, es mucho. No importa, otro, 17 millones. Si no va nadie. ¿Por qué? Porque no conocemos la realidad como autoridad que somos. Luego también en Apurímac, lo que es el proyecto minero Las Bambas, eso fue un trabajo muy interesante que hicimos, porque lo hicimos antes de que exploten y lo hicimos 2 veces. La primera vez levantamos, como se llama, estudios de línea de base, y después de 4 años volvimos a entrar a hacer otro estudio igual, que nos demostró que las actividades económicas habían incrementado, la población se había incrementado y también las enfermedades. Tuvimos casos de enfermedades venéreas, tuvimos casos de VIH, ¿no? Sin embargo, todavía no había explotación. Pero ya detectamos problemas porque la gente migra a donde tú le ofrezcas trabajo o vean posibilidades de trabajo. Y a la vez que pueden conseguirlo, a la vez cualquier problema a la salud que tengan en su región, la llevan al otro lado. Esa es la migración. Imagínense que cada vez que siembran café, movilizamos 50.000 a 60.000 personas que van en busca de trabajo, llevando una serie de problemas de su salud. En Ancash también, las actividades de Antamina, esto fue un estudio en Jupro, frente a Antamina, donde la población muy pobre se dedicaba a la agricultura y ellos comenzaron con niveles de cadmio. Entonces, cuando hicimos el estudio, nos dimos cuenta que en la Antamina, en las explosiones, que eran 12 al mes, lo levantaban tanto material particulado que caía en Jupro. Y era una de las causas de la presencia de lo que era el cadmio, porque además Antamina es una planta de zinc, y donde hay zinc, hay cadmio. Entonces, van dando cuenta ustedes cómo es la importancia de conocer. ¿Qué resultados relevantes hemos obtenido en Madre de Dios? Los niveles de exposición a mercurio en población de Guaypetu, Madre de Dios. Ahí hemos tenido concentraciones altas en orina y en menores de 5 años. Pero como se dan dando cuenta de la cantidad de participantes, 231 no expuestos a mercurio, es decir, que no trabajan en la minería,
el 26.4 tenía valores por encima de la referencia, ¿no? De los 61 trabajadores expuestos a mercurio ocupacional, valor promedio de 20 en orina, con un máximo de 508 cuando debemos tener, cuando es análisis de orina, menos de 15, menos de 20. Pero si lo hacemos con creatinina tenemos que tener menos de 50. Y algo interesante, entonces esta gente que no trabaja en minería, no agarra el mercurio, ¿por qué tiene? Porque justamente por el consumo de pescado. De los 12 variedades, que esto fue en el mercado de Puerto Maldonado, 3 superaban la concentración máxima permitida. Se ha hecho una actualización del consumo de pescado y ya son más de 6 las especies. La chambira, la corvina, el zorro, ahora tenemos la doncella. Entonces, son peces que por costumbre come la gente, come el turista. Lógico que el turista de repente no le pasa nada porque lo comerá 4 días o 5 y después se regresa. Pero tuvimos un colega que fue a trabajar allá con su esposa. El colega, lo primero que contrató una persona, dijo, yo quiero almorzar y comer todos los días doncella frita, porque es muy agradable. La esposa dijo, no, yo no, una vez por semana. A los 5 meses, 6, comienza a sentir temblor en las manos y no coordinaba bien, cambios de carácter. Vino a Lima, le hicimos la prueba y tenía 85 microgramos por litro, era un intoxicado, ¿no? Y ahí nos dijo, yo lo que consumo es esto. Viajó, trajo el pescado, se hizo y encontramos niveles muy altos de mercurio, que en el caso ya del pescado es metilmercurio. Entonces, miren, fíjense ustedes la importancia de conocer. ¿Ante qué estamos nosotros evidenciando una exposición? El médico se quedó acá, luego viajó, ya no consume ese pescado, consume muy poco, 3 veces o una vez o 2 veces por semana, creo, no pase de 120 gramos por vez, porque eso es así. Porque ya les voy a explicar, no en esta, sino en la segunda exposición, lo del mercurio. Entonces, aquí eso se evidenció y eso nos preocupa. Nos preocupa porque es lo que come la gente. ¿Qué le vas a decir en Madre de Dios o en la zona de selva? Hoy, ¿saben qué? No coman pescado. ¿Qué le vas a dar? Ellos no están acostumbrados a la comida que comemos nosotros o la comida a base de papa que come la sierra. Entonces, esto te hace ver, ¿no?, que hay problemas que simplemente no se manifiestan porque no se buscan, pero ahí están. Y donde nosotros vayamos vamos a encontrar este tipo de problemas. Pasco también. No quiero pasarme las horas, me avisan por favor. No, las concentraciones que se encontraron en plomo, en sangre mayor de 10 microgramos. Al menos apréndase cuáles son los valores. Si hablamos de plomo, ¿qué es tan difundido su uso? Porque no va a faltar el niño que ustedes vean que tenga problemas de desarrollo psicomotor, problema de aprendizaje, o un niño demasiado movido. ¿Qué pasa con ese niño? Les aseguro, podrán preguntar a la mamá, le dirán no, que no, que no. Ponle, ¿con qué juega el niño? Así encontró niños que arman sus rompecabezas. Los rompecabezas con unos colores vivísimos de esos cubos de madera, todos pintados. Y si tú le ves el rompecabezas, todos con marca de sus dientecitos. ¿Y qué pasó, señora, acá? No, es que le gusta morder las cosas, el hábito de la pica. Y ahí está el plomo. ¿Por qué? ¿Dónde está el registro sanitario? No, lo compro nomás en ambulantes porque es más barato. O las niñas que compran maquillaje porque les gusta. Entonces, hay el maquillaje que tiene marca, que cuesta 60 soles, y hay el maquillaje que cuesta 5 soles sin marca. Yo tengo 5 hijos, ¿qué hago? Le compré lo de los 5 soles. La niña se aplica sombras, lápiz de labio y todo, todos los días. Y comienza a presentar problemas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay, a pesar de que se hacen cada Navidad, Días del Niño, DIGESA trabaja para tratar de encontrar estos lugares donde de bamba, sin embargo, siguen habiendo y por razones económicas sociales se siguen distribuyendo. Entonces, en los niños, 10 microgramos por decilitro. Y ojo, otro tip, no hablemos
de valores normales. No existe eso. Cuando hablamos de metales, estamos hablando de valores, ¿no?, que son referencias de la OMS, del CDC. Entonces, no hablemos, por favor, de tenía 10, que quiere decir que eran normal. No. ¿Y saben por qué? Porque en 8, en 6, en 5 ya existen problemas bioquímicos, ya existen alteraciones. Por lo tanto, ya nosotros tenemos que tratar de evidenciar, tenemos que tratar de determinar, sobre todo si trabajamos en una zona rural o en una zona urbana, cerca de un lugar, por ejemplo, que pintan carros, que podemos encontrarnos con este tipo de problemas. En mujeres, en adultos, 20 microgramos por decilitro, pero si la mujer está gestando, 10 microgramos. Y en trabajadores, 40 microgramos por decilitro. Cusco también, como les dije, las líneas de base. ¿Qué significa un estudio de línea de base? Cuando yo levanto toda la información que puedo, actividades económicas, educativas, actores principales, qué cosas son lo que siembran, cosechan, cuántas veces, qué productos usan, cuáles son los niveles de fracaso escolar o no, violencia familiar, hábitos, costumbres, proyecciones. Eso es estudio de línea de base. ¿Son caros? Sí. Son cada uno, no te baja de 400,000 soles, porque también los análisis de laboratorio son caros. Nosotros tenemos un laboratorio referencial acreditado, pero una muestra de mercurio de plomo no baja de 180 soles. Una. Por eso que hay tan pocas tesis, ¿no? Por lo que el precio, pero estamos tratando de coordinar con los tesistas para apoyarlos, porque hay muchos temas que no los tenemos. Las artesanías, por ejemplo, la parte artesanal, lo que hacen de cerámica vidriada, todo eso es plomo, plomo y cadmio, increíble, porque son hechos a temperaturas de hornos normales, 300, 350 grados, cuando para que se fije el color necesitan hornos de 800 a 1000 grados. Y esos son solamente 2, creo, 3 fábricas que tenemos de cerámica. Ahora, si a mí me venden algo de arcilla con una cerámica blanca, sí la puedo usar. Pero si me venden una cerámica, todo el vasito, el chop rojo, azul, amarillo, naranja, y viene de una cosa artesanal, pues si la uso es para tomar agua y punto. Porque si yo tomo limonada, jugo de naranja, cualquier ácido que caiga, lo estoy tomando con mi dosis de plomo y cadmio. Y eso se ha visto mucho en México, donde hay mucha alfarería que es a nivel artesanal, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos platos que en el mercado, esos vidriados que te los venden a un sol. Ya, úsalos para el arroz, las papas, pero nunca lo uses jamás para un ceviche, para un escabeche. ¿Por qué? Porque el ácido acarrea toditito lo que es metales pesados. No, igual que los plásticos reciclados. Todo lo que es ácido lo jala. Entonces, mucho cuidado con esos detalles. Acá también es otro estudio, ¿no? Pero en espinar, que todavía no está en explotación porque han habido problemas serios. También se estudiaron 4 minerales y luego un investigador por su cuenta mandó unas muestras al CDC de Atlanta y le analizaron más de casi 17 metales y eso no se puede tomar. ¿Por qué? Porque no hay referencias. Entonces, si viene el señor y te dice, me han medido proactinio, radón, cesio, litio, y dicen que estoy aumentado, échate a buscar en todos los libros del mundo, no vas a encontrar valores de referencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando le pide a alguien de cualquier país, ellos, para responder, agarran una población de ellos y de ahí sacan una media porcentual, ¿no? Y las comparan con ellos. Así es su manera de trabajar, cosa que no está de acuerdo a nosotros. Tenemos nosotros diferencia. Apurímac también es otro caso de estudios de exposición a metales pesados, ¿no? Y acá sobre todo lo dirigimos a salud mental.
salud mental y exposición a contaminantes ambientales, ya cerca a lo que es las Bambas, justamente como les dije. Este primer estudio que hicimos en el 2005 no solo fue metales pesados, sino también enfermedades transmisibles. También acá está, en Apurímac hicimos varios estudios, el 2010 también, ¿no? También midiendo siempre en lo que es el plomo, sobre todo, fue el año 98, con el estudio que hicimos en Puerto Nuevo, en Lima, fue el primer estudio que se realizó de exposición. Y de ahí tuvimos tantas sorpresas que luego lo hicimos en La Oroya, en Arequipa, Trujillo, y ahí comenzamos a tratar de ir a otros lugares a seguir detectando, determinando, estudiando, evaluando este problema de los metales pesados y su impacto a la salud, porque bueno fuera que solo sea presencia de metales, no, es que hay un impacto lamentable en la salud. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? El Ministerio realiza lo que se llama la vigilancia epidemiológica de factores de riesgo por exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides. Ya está estructurado, es de notificación obligatoria, pero muchas veces los médicos, nuestros colegas, enfermeras o tecnólogos médicos que están a cargo, que también atienden, yo sé, en lugares donde no hay un médico, como no conocen, no hacen el diagnóstico respectivo, sea de exposición o sea de intoxicación. Entonces tenemos mucho subregistro, a pesar de que epidemiología ha tratado, está capacitando a la gente, las definiciones de caso, etcétera. Pero que existe, ya existe la vigilancia epidemiológica en salud pública de factores de riesgo por exposición e intoxicación, ambos. Porque yo estoy expuesto y si me mides plomo, puedo tener plomo, pero no tengo sintomatología, sigo estando expuesto. El día que yo esté expuesto, me evalúa el médico y tengo sintomatología, ahí sí estoy intoxicada. Gran diferencia también. Mientras no evalúe el médico, población expuesta. Apenas evalúe y detecte evidencia clínica, intoxicación. Así son las cosas. Entonces, en la RM 006-2015 MINSA están los procesos para la vigilancia y notificación mensual. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir a la prevención y control de la exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides. ¿Hemos avanzado? Sí. Tenemos ahora en el MINSA una unidad funcional, pero antes, ¿ya?, era una estrategia de metales pesados y otras sustancias químicas. Al menos se notaba una gestión de una ministra, no de la actual, simplemente lo desapareció. Entonces cuando hubo el reclamo, este es un problema de todos, agarró los metales y dijo, ¿ahí dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? ¿Y dónde cayeron, creen ustedes? A lo que es la dirección de enfermedades raras y huérfanas. Y dentro de estas raras y huérfanas, ahí metidito, está metales pesados. Que la gestión de la doctora Tana López, que es anterior a la persona que está ahora, logró que al menos sea una unidad funcional. Y con coordinadores en todas las regiones a quienes estamos capacitando. Justo mañana, yo a las 11 de la mañana, tengo una capacitación sobre mercurio a nivel nacional. Entonces estamos capacitando para que estas personas detecten, sepan cómo detectar a poblaciones probablemente expuestas. ¿Por qué? Porque probablemente DIGESA les diga que el agua que están tomando tiene metales. O porque probablemente los análisis que hace la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, diga que estos ríos tienen presencia de metales. Entonces va a ser evaluadas por el médico. A los que tengan sintomatología van a entrar a hacer un tamizaje y un seguimiento. Si requieren especialistas, pues el especialista lo veremos. Si es neurólogo, reumatólogo, ya se verá. Entonces, eso es lo que sí estamos avanzando actualmente. ¿Y el objetivo cuál es? Estandarizar la metodología de vigilancia. Queremos que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Y no solo nosotros, como les dije, el tema ambiental, señores, señoras, es un tema complejo. ¿Saben por qué?
Porque la mayoría de temas de transmisibles, no transmisibles, donde ustedes están todos los días aprendiendo y van a salir a los hospitales, es solo del sector salud. Pero estos temas, donde están incluidos estas sustancias, lamentablemente son temas también de otros sectores. Nosotros trabajamos de la mano con Energía y Minas. Ministerio del Ambiente, casi el 80% de actividades y comisiones. Trabajamos con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Mujer, con muchos ministerios. Y eso es lo difícil. Entonces, los ministerios, acostumbrarlos a que nos den información valedera que nos sirva para determinar estas poblaciones, no es fácil, pero sí estamos trabajando. Tenemos proyectos con el Ministerio del Ambiente en lo que es minería artesanal y de pequeña escala. Tenemos muchos trabajos en esos ámbitos. Ahora hemos priorizado Piura, Puno y Arequipa para todo lo que sea mercurio. Entonces sí lo hacemos. Y esto queremos nosotros con este sistema de vigilancia, ¿no? Tratar de que tengamos, pensemos, actuemos muy similar, vigilemos, una vigilancia dinámica, porque la vigilancia epidemiológica, si no te sirve para modificar, si no te sirve para realizar, ¿ya?, medidas correctivas, llámese legales, educativas, normativas, pues hay que hacerlo. En eso radica lo que es la importancia de la vigilancia. Las definiciones de caso, no nos olvidemos, tanto por exposición como por intoxicación de metal pesado y metaloide. Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, caso descartado. ¿Para qué? Para que el médico que va a atender a estas personas conozca, para que este médico también envíe sus reportes correctamente. Y no vemos historias que dice intoxicación de origen a determinar. Y cuando ya la guardaron y pasaron 10 años, revisamos y nunca pusieron a qué. Y no me sirve, pues. Y son subregistros. Es igualmente las definiciones de caso en intoxicación puramente, que pueden darse no solamente en las actividades, digamos, en las afueras, en el entorno, alrededor de las industrias, alrededor de las empresas, sino también en el hogar. Y eso supongo que lo están viendo también en este curso, que muchas veces en la cocina es donde tenemos las bombas atómicas, o si tenemos cochera, porque tenemos soluciones para todo. Y ahora mismo con el COVID, ¿qué hemos recibido? ¿Qué problemas? Ay, si la solución de agua con lejía, ¿no? Son 20 mililitros en un litro de agua, es lo que recomienda el CDC y me han recomendado el Ministerio de Salud, no, yo le echo 40. Y de ahí estoy con los vapores, he comenzado a toser, se me ha cerrado el pecho. He mezclado la lejía con el ácido muriático, una bomba, casi se murió. Estoy tomando dióxido de cloro. Entonces comenzamos a ver que la gente aquí en nuestro medio conoce muy poco y cree que echarle el jabón líquido, mezclarlo con la lejía, va a ser mucho mejor. Falso, de falsedad. No va a ser mucho mejor. Son mezclas. Y la primera que les dije son mezclas que producen gases. Son gases que te pueden llevar a la muerte, te llevan al espasmo severo, dependiendo siempre la dosis. Entonces no exageremos, ni con el alcohol, ni con la lejía. Usemos como debe ser. Y nunca mezclemos. Eso sobre todo. Situaciones de alerta también lo tienen el ministerio. Se considera que al menos uno de los siguientes casos: población con intoxicación aguda a metales pesados o accidentes o situación de contingencia por exposición a metales pesados. Sí se dan. Derrame de choropampa de mercurio, por ejemplo. Fue un desastre. Terminó toda una población de 804 personas con intoxicación aguda, con diferentes grados. 245 tuvieron que estar hospitalizadas. Taucamarca, desayuno con paratión etílico y de los 40 niños, 24 fallecidos. ¿Por qué? Porque mezclaron y así nos vienen muchas veces niños en Cajamarca, en la zona donde se mezcló el frejol con plaguicida, órgano fosforado o un carbamato de alta toxicidad. Murieron 3 niños porque no supieron actuar inmediatamente.
usando simplemente con desfosforado y carbamato una atropina. Pero a veces son niños, hay que ver dosis niños y usan dosis de adulto y al final no muere por intoxicación, sino por atropinización. Entonces, miren, ¿hay accidentes? Claro que hay. Y en este año y en el otro y seguirán habiendo. Pero nosotros tenemos que saber detectarlo y saber actuar, por supuesto. Solo estos cuadros les he puesto al final para que vean, por ejemplo, este caso es el diagnóstico de intoxicación por metales metalúrgicos que ESalud tiene, ¿no? Dentro del CIEI 10 y sus redes asistenciales, hasta mayo del 19. Él manda estos reportes a epidemiología para que los saque en su boletín, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes, Arequipa por plomo, Cajamarca también, o vemos acá que en La Libertad 1 plomo, 2 de mercurio, y así vamos viendo en el Callao 48 por plomo. Entonces, todos estos, lógicamente, los envían de forma sustentada. Acá tenemos los casos de exposición a metales y metaloides a nivel de Perú, 2018. Entonces, vean ustedes el número de casos. Son importantes, en total estamos hablando de 6.503. Ahora, ustedes dirán, pero eso no es mucho porque esto es solo lo que se pudo detectar. ¿Cuántos casos hay que no llegan a los establecimientos de salud? ¿Cuántos casos hay que no solo que no llegan, no lo saben diagnosticar? Cuando hubo Choropampe, el derrame, señores, ¿ya? Del derrame de 11 litros de mercurio, y la mayoría en la puerta del centro de salud, y a la semana la gente comienza a presentar un rash en tronco, hipertermia, dolor de cabeza, náusea, vómito. ¿Qué pusieron los epidemiólogos? Síndrome febril exantemático, probablemente varicela. Ni uno de ellos pensó que había habido un accidente, un derrame de mercurio, porque nadie se le ocurre que un mercurio, un plomo pueda hacer algo. Nadie leyó. Y cuando llegamos nosotros, yo trabajaba en DIGES en esos tiempos, llegamos, nos dimos, le digo al epidemiólogo, ¿no te suena que hace una semana hubo un derrame desde San Juan hasta Magdalena? Bueno, sí, ¿y has leído lo que es el mercurio? Al menos, ¿no? Que haya leído, nada. Y el de salud ambiental, que era un ingeniero en esos entonces, parece que tampoco le importó. ¿Ah? Es un problema que hasta la fecha está abierto con denuncias, porque todas estas poblaciones, cuando sucede algo y no se saben manejar, inmediatamente llegan las ONGs de abogados y comienzan los problemas terribles. Y acá bien, distribución por edades, ¿no? Y por femenino y masculino, el más oscurito es femenino, masculino es el más clarito, y ahí ven también, de acuerdo al CIE 10, ahí tienen ustedes las edades, ¿no? Lo que puede haber de 5 a 12, muchas veces, que son razones accidentales, etcétera, o que están expuestos al padre que compra baterías, que quema baterías y que lamentablemente lo hace delante de su familia. ¿Ya? Hasta que el niño llega un momento en que ya no aguanta, convulsiona y paro cardiorrespiratorio y llévelo usted corriendo a la emergencia, ¿ya? Y cuando se le dice a los médicos que evalúen y qué les dan, le dicen, bueno, hay lo que se llama el uso de quelantes. Sin embargo, nunca hay en ningún lado, porque nadie se preocupa en pedirlos, estando en la directiva de Digemita, pero hay que saber usarlo. Porque la mayoría de niños que llegaban al hospital del niño con problemas por baterías, la mayoría era baterías, nunca he encontrado un niño de la Oroya en hospital del niño, nunca. Eran pues niños que entraban con 90, 100. Y tenían, en ese entonces, cuando estaba la minera sobre todo, tenían quelantes. ¿Y qué pasaba? Comenzaban con el quelante endovenoso y al día siguiente comenzaba a bajar. Espectacular, ¿no? De 90, ya estaba en 40. ¡Oh, felicidad! Pero ¿qué pasa? Todo quelante va a retirar el metal pesado de la sangre, solo de la sangre, que es el 1%. Y cuando termina de retirar de la sangre, se va a los órganos, que es el 4%. Y en vez de seguir saliendo ordenadamente, se dispara.
y generalmente se dispara a cifras más de 100, 150, 200, cuando el niño hace un paro cardiorrespiratorio y muere. Entonces, tenemos que saber utilizar esos quelantes. ¿Realmente es necesario utilizarlos? Es la pregunta. ¿O puedo yo tratarlo? Simplemente tratamiento de sostén, hidratar bien al niño, evaluarlo, alimentarlo. Lógicamente, si hay convulsiones y todo, tengo que también que tratarlas. Entonces, como ven, hablar de metales es hablar del Perú entero, es hablar de un problema de salud pública que lamentablemente no se ve empregrado cuando ahí se deberían formar estos recursos. Nosotros hemos agarrado el tema más que nada en maestrías. Lo tenemos en Cayetano, en San Marcos, en la Científica, en la PC, en varias universidades. Y de esta manera, pero ya son médicos formados, la mayoría, que ya tienen quizá, o eligen la rama de la salud ocupacional, porque están junto con la maestría de salud ocupacional y medicina ambiental. Entonces, lógicamente que utilizan estas capacitaciones en lo que es, pero más en la parte ocupacional, que también es importantísimo. Pero nos falta el conocimiento de esto a nivel de serumistas, a nivel de, bueno, algunos que hacen externado, a nivel de personas que se interesen en el tema, que el pediatra sepa que existe esto, que el endocrinólogo sepa que existen las disrupciones endocrinas por sustancias químicas y que en un lugar industrializado han comenzado a aumentar las diabetes. No porque tu abuelita tuvo diabetes o porque es obeso, porque come mucho dulce. No, porque existen las llamadas dioxinas o disruptores endocrinos que van a incentivar la presencia de diabetes. Entonces, eso es lo que me gustaría, ver al pediatra, al ginecólogo, el obstetra, que en el control prenatal, en sitios donde hay endemia de plomo, endemia de mercurio, ¿no?, le haga un dosaje simple de plomo o mercurio a la gestante. Porque si es plomo, esa gestante, ¿ya?, va a tener un niño, un producto que va a comenzar a necesitar calcio. Y cuando quiera jalarle calcio de los huesos de la madre, lo que va a jalar es plomo. Entonces ese niño nace con 200, 300 microgramos por decilitro, convulsiona. ¿Y saben cuál es el diagnóstico? Parálisis cerebral. Ah, falta de oxígeno. Ah, 20.000 cosas. Nadie se le ocurre pensar que esa madre en un lugar endémico de plomo, lo que tuvo es plomo. ¿Por qué mi niño no desarrolla? ¿Por qué no hay buen desarrollo psicomotor? Ahí está el plomo. El niño de mercurio igual. Coeficiente, eso ya está estudiado. Hasta hay estudios de violencia y plomo en niños. Por eso les recomiendo, sea la especialidad que sea, no dejen de tomar en cuenta estos aspectos del entorno. Tenemos que encontrar respuestas, diagnósticos, buscando en el entorno social, laboral, entorno en general. Por favor, háganlo. Y se van a dar cuenta, primero van a usar su sentido común, van a razonar, van a buscar las verdaderas causas. De eso se trata estos temas. No se ve bien, pero simplemente son todas las áreas de riesgo priorizados que lo tiene muy bien en su página web el CDC, en lo que son riesgos ambientales.